La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos a todos nuestros amados quienes nos escuchan en esta hora. Muy animado a seguir compartiendo y elaborando en cuanto a este tema de el logro de la solución al gran dilema de la humanidad. El poder lograr esa solución. ¿Sabe? En esto consiste la verdadera experiencia de salvación. Y todavía hay mucho que decir. Y sabe, usted quizás a este punto podría sentirse que hay muchas cosas que se están repitiendo. Y eso hasta podría cansar a algunos. ¿Sí? Pero si usted estudiara o examinara la secuencia de las cosas que hemos estado compartiendo, se dará cuenta que estamos lidiando con esto desde diversos puntos de vista. Y al analizarlo desde diversos puntos de vista, para ver todo el paquete completo, definitivamente van a haber aspectos que van a traslapar. Si vemos, por ejemplo, un mueble, lo vemos de frente, bueno, solamente conoceremos esa parte de frente en ese mueble. Pero si nos vamos hacia un costado, hacia un lado, para ver ese mueble, tendremos otra perspectiva, lo cual ampliaría nuestra visión. Pero juntamente con esa visión hacia ese lado de ese mueble, también tenemos una visión, si bien no completa, ¿okay?, pero tenemos una pequeña visión del frente también, porque eso es lo que cubre el área de nuestra vista. Y así, si nos vamos al otro lado, vemos el panorama más completo, pero también vemos otra parte de lo que constituye la parte del frente. Y así nos vamos hacia atrás y vemos ese mismo mueble desde la parte de atrás, pero juntamente veremos también parte del costado derecho y parte del costado izquierdo. Entonces, es de esta misma manera como hemos estado viendo este aspecto de el logro de la solución al gran dilema de la humanidad. Y es importante que podamos verlo desde todas las perspectivas posibles, porque cuando un concepto está arraigado en la mente del individuo y está allí por años, toma algo producir el cambio, toma algo producir esa transición de la antigua manera de pensar a la nueva manera de pensar. Y se requiere de mucho. Y esto no se puede lograr en cuestión de días. Esto toma su tiempo. Y confío pues en que el Espíritu Santo está trabajando para producir la convicción necesaria, para producir el abrir de ojos necesario para que esto que es la verdad se pueda abrazar en una manera plena. Y debe ser abrazada en una manera plena, porque si solamente se abraza una parte de la verdad, entonces no va a funcionar. Los resultados no se van a dar. Tiene que ser la verdad completa en este asunto. Ahora, dentro de este criterio, la tendencia de las personas a pensar que es imposible vivir sin pecar, algo que ha trabajado o ha producido una poderosa influencia, que es
a lo que muchos se agarran para afirmar que es imposible vivir sin pecar es su propia experiencia. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay quienes se han esforzado, para agradar a Dios. Y continuamente, con todo y el esfuerzo que han llevado a cabo, se han encontrado de todas maneras pecando. Se han encontrado pecando. Y como no han logrado esa misma calidad de vida, esa vida santa, en donde el pecado cesa por completo, entonces concluyen con que no se puede. Concluyen con que, bueno, es imposible. Y Dios nos comprende. Y somos humanos. Pero hay algo muy importante que quiero que considere en toda esta situación que ha afectado terriblemente a la humanidad. Y es lo siguiente. Muchos, yo diría en su gran mayoría en la humanidad, refiriéndome a todos aquellos quienes han procurado adentrarse a esa experiencia con Dios. Muchos lo han procurado, pero a través de una enseñanza falsa o incompleta. Presentemente nos encontramos en una atmósfera en donde se está predicando un evangelio diluido. Un evangelio incompleto. Un evangelio que no va conforme a la sana doctrina, que no va conforme a la mente de Dios. El evangelio se ha tomado para acoplarlo a la vida del individuo, cuando realmente lo que se debería estar dando es que la vida del individuo debería estar acoplándose al evangelio, acoplándose a los parámetros de Dios. Entonces, ¿qué pasa? De partida se le dice al individuo, no se puede vivir sin pecar. Pero Dios te puede ayudar y Dios comprende. Entonces, claro, aquel que no sabe, aquel que está arrancando con este asunto y que está dependiendo de la voz de aquel o aquella a quien le está ministrando, que en la mente de ese individuo que está procurando arrancar en este camino, en la mente de él, esa persona sabe, conoce de aquello. Entonces, claro, lo cree, lo toma. Bueno, no se puede vivir sin pecar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? O sea, tengo que hacer lo mejor que pueda. Y claro, adentrándose a esta senda, a esta experiencia, con esa manera de pensar, por favor, el resto de su vida va a ser así mismo. Así mismo va a vivir. Porque el individuo solamente vive lo que cree. Él solamente va a vivir lo que cree. Si no lo cree, nunca va a ser la realidad en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor trata ahora de proyectarle a ese individuo que sí se puede, que en efecto se puede ser libre de pecado, la penetración es difícil. ¿Por qué? Porque ya ha calado la primera enseñanza de que no se puede. En otras palabras, estamos hablando de una obra en la que se necesita deshacer lo primero que se recibió, esa primera enseñanza que se recibió, deshacerla para que entonces pueda no solamente recibir, pero aceptar la verdad de todo este asunto. Y en este mundo en el cual nos encontramos, este concepto de que no se puede vivir sin pecar se ha proliferado, pero en una manera tremenda. En una manera tremenda. Que se ha convertido en la creencia popular.
en este tiempo en el cual nos encontramos. Pero yo quiero decirle una cosa. El hecho de que usted no haya podido lograrlo, o el hecho de que ese predicador o ese obispo o aquel a quien usted considera como un apóstol, el hecho de que estos líderes no hayan podido lograr vivir esa calidad de vida, no es indicio de que en efecto no se puede. No lo es. No lo es. Déjeme planteárselo de la siguiente forma. Si vamos a decir una operación tan sencilla, una operación matemática. Generalmente la matemática es una materia problemática para muchos. En el ámbito de la escuela, en la universidad, todo lo que tiene que ver con matemática, suma, resta, multiplicación, división, álgebra, ¿ok? Cálculo, integrales, derivadas. Eso resulta ser una parte problemática en la vida de muchos. Y generalmente muchos se equivocan al realizar las operaciones. Y a muchos se les resulta difícil que el asunto les entre, les penetre. Porque, bueno, en algunos casos pues no tienen la mente para aquello, no tienen la cabeza para aquello. Otros insisten hasta lograrlo. Pero yo le voy a decir una cosa. La matemática está establecida. La matemática ya ha sido comprobada. Entonces, el hecho de que algunos en un buen número y en un alto porcentaje no hayan podido lograr u obtener los resultados o no lo hayan podido dominar, no quiere decir que no se logra. Porque hay quienes sí lo han logrado. Hay quienes sí han obtenido los resultados. Entonces es exactamente la misma aplicación en esto. La misma aplicación en lo que tiene que ver con la vida libre de pecado, que es la vida que Dios ha establecido para todo ser humano. Es que yo no puedo concluir que el pecado no se puede vencer permanentemente basándome en mi propia experiencia o porque otros no lo hayan logrado. Porque hay quienes sí lo han logrado. Entonces aquí hay otra situación. Que los que sí lo están logrando y sí lo están predicando, bueno, a esas personas no se les cree totalmente. Porque el falso concepto está tan impregnado. Pero yo les digo algo, aún así no hay excusa. No la hay. ¿Por qué razón? Porque no hay manera de contradecir la vida de una persona. No hay manera de contradecir el testimonio, la vivencia de aquello ante nuestros propios ojos. Cuando yo observo a una persona vivir continuamente esa vida santa, ese testimonio, yo lo estoy viendo, lo estoy percibiendo en carne viva. Está en vivo delante de mí. Ya no es prédica, pero ya es la vivencia de aquello. Y ya, una vez percibido eso, no hay excusa. Y ese es uno de los instrumentos que el Espíritu Santo utiliza poderosamente para traer convicción. Esta es la razón por la cual, como lo he mencionado, y lo digo nuevamente, la gente está cansada de escuchar prédicas. Miren, presentemente hay gente que predican por todos lados. Predican en las calles, predican en los buses, predican en los centros comerciales. En todas partes van de casa en casa predicando en una manera personal, en una manera masiva. Predican en los radios, predican en videos como este. Y así las prédicas han salido y se han proliferado en gran manera.
Pero lo que verdaderamente va a producir la convicción de manera que no haya la mínima duda es la vivencia. Así es la vivencia. Esta es la razón por la cual Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Y a qué se refería Cristo con los frutos? Se refería a la vida del individuo. A la vida del individuo. Por eso es que él dijo, no puede el árbol malo producir buenos frutos, ni tampoco puede el árbol bueno producir malos frutos. Usted conoce el árbol por su fruto. Usted sabe que ese árbol es de mango, porque está produciendo mango. Porque no se ha visto, y eso es contra naturaleza, que un árbol de marañón produzca guineo, o que un árbol de coco, de pipa, ¿okay?, produzca durazno. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, volviendo a estas cosas que hemos estado compartiendo, que tiene que ver con la vida libre de pecado, en el libro de Romanos encontramos suficiente evidencia para corroborar este asunto. Suficiente evidencia para corroborarlo. Pero hay algo que se me estaba escapando antes de volver al libro de Romanos. Hay algo que se me estaba escapando, y es lo siguiente. Esta es la razón por la cual, esta es la razón por la cual muchos no duran, y los que duran permanecen mal por la falta de visión. Cuando este asunto no se entiende, cuando uno no percibe la verdad para darse cuenta que en efecto esto resulta, que en efecto esto funciona, el resultado es que el individuo termina desviándose. Usted no se imagina la cantidad de personas con las cuales me he encontrado, que cuando comienzo a compartirles en una manera individual, resulta ser que ellos estuvieron en el camino. O hubo un punto en sus vidas cuando se entregaron al Señor, pero se desviaron. Es que yo le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Entregarse al Señor. Es que a veces me es difícil manejar los pensamientos porque van cruzando tan rápidamente. Mire, el problema estriba en que muchos se entregan al Señor y, como lo mencioné, lo hacen mal. Y como lo hacen mal, no recibiendo el evangelio verdadero, no entendiendo la obra completa, claro, efectivamente, ¿qué es lo que se da? No viven el evangelio completo y se encuentran pecando. Y bajo estas condiciones el individuo no puede ser feliz. Él no puede, su vida no puede, nunca llegará a ser verdaderamente satisfecha. ¿Por qué? Porque siempre habrá pecado en su vida. Y eso es lo que produce la insatisfacción, la presencia del pecado en la vida del individuo. El hecho de que el individuo no pueda decir, óyeme, si yo muero en estos momentos, yo estoy bien con Dios, yo estoy en paz con Dios. Es que el individuo que continuamente está pecando no tiene paz permanente. No puede. ¿Por qué? Por la presencia del pecado. Porque se encuentra continuamente pidiéndole perdón a Dios. Oigan, amados, estas son cosas que deben registrar en la vida del individuo. Si usted está en pecado y le pide perdón a Dios para adentrarse a esta vida de salvación y todavía se encuentra pecando, entonces, ¿dónde está la salvación, amados? ¿En qué consiste la salvación? Si el mal todavía se está dando. ¿Qué gloria hay? ¿Qué gloria hay en pedirle perdón a Dios todas las noches por algún mal cometido en el transcurso del día? ¿Qué gloria hay en esa mentalidad
en donde uno dice, bueno, es que hay que pedirle perdón a Dios porque yo no sé si en alguna de esas pequé, porque como pecamos en mente, en pensamientos, y hay pensamientos malos, y malos, esa es una vida inconstante, esa es una vida insegura. Cuando el apóstol Juan nos dice en el libro de Primera de Juan, dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Eso está en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2. Arrancando en el capítulo 2 del libro de Primera de Juan. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, si acaso hubiera pecado. Ahora vamos a ligar otra porción juntamente con esta. En el mismo libro de Primera de Juan, lo que pasa es que a veces se me olvidan las porciones. Pero en el mismo libro de Primera de Juan hay una porción en donde Juan dice, estas cosas os he escrito para que sepáis. Esto es para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Entonces, Juan nos está hablando de una seguridad, una certeza en la vida del individuo, en donde él alberga la fe de que está completamente bien con Dios, de que él vive una vida verdaderamente santa. Así es, amados. Yo recuerdo cuando conversaba con alguien y yo le preguntaba a esta persona, ¿usted cree que se puede vivir sin pecar? La persona me dijo que no. Y yo le pedí, yo le dije, bueno, me puede... Fue una conversación, no entramos en disputas, esto no era una disputa, fue una conversación que me bendijo en gran manera. Es que yo le dije, bueno, ¿me puedes mencionar alguna porción que corrobora que en efecto no se puede vivir sin pecar? Y el hermano se puso a pensar y de una vez le vino la porción. Bueno, pero es que la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ya, de una vez. ¿Usted sabe lo que pasó allí? De una vez el Espíritu Santo le habló. El Espíritu Santo le habló. Y la palabra de Dios en efecto dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si la santidad es precisamente la vida libre de pecado, en donde el individuo es santo, vive consistentemente sin pecar. Entonces, si nosotros aceptamos el concepto de que tenemos que pecar, entonces tenemos que aceptar también que no veremos a Dios, porque no hay santidad. Y eso está completamente fuera de la voluntad de Dios. Completamente fuera de la voluntad de Dios. Yo espero que estos conceptos están sirviendo para llevarlo a usted a pensar, a analizar, como un torbellino no un torbellino de ideas, un torbellino de conceptos basados en la verdad de Dios que deben motivarlo a usted a verdaderamente pensar en este asunto y corroborar si realmente esto de no poder vivir sin pecar es verdad. Es verdad. Y vamos a seguir respaldando esto, continuando en el libro de Romanos. Ahora, Pablo, después de elaborar la dinámica de la liberación, que es lo que es el término que he oído de nuestro pastor lo llama la dinámica de la liberación, porque la dinámica tiene que ver con la acción, movimiento, proceso, cambio. Entonces en el libro de Romanos, el capítulo 6 nos habla acerca de
la realización, cómo se lleva a cabo el cambio en la vida del individuo, el Señor operando a través del Espíritu Santo y el individuo muriendo a la naturaleza carnal, todo aquello lo que le toca al individuo hacer. Perdón. Después de elaborar en aquello, Pablo entonces les da 3 instrucciones a los hermanos. El verso 11 nos dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, considérense muertos. Estamos hablando, amados, de una mentalidad que hay que adoptar en este asunto. Es como cuando uno se considera una oveja de matadero. Considerarse muerto. Estamos hablando de esa vida de continuo sacrificio. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes estaban muertos a Dios, pero vivos para el pecado. No respondían con respecto a Dios. Pero en lo que tiene que ver con el espíritu, los goces, con el pecado, los goces de esta vida, todo lo que tiene que ver con males y todo aquello, para eso sí, el individuo sin Cristo está vivo. Pero con respecto a Dios, está muerto en sus delitos y pecados, como lo vemos en el libro de Efesios, capítulo 2. Pero Pablo ahora dice, considérense muertos. Hay una mentalidad que adoptar en esto. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la primera instrucción que Él les da a seguir después de haber elaborado en este asunto de esa condición de muertos al pecado, que es la condición clave, la parte clave para lograr la verdadera liberación del pecado. Creí que iba a poder cubrir los otros 2, pero el tiempo nuevamente se nos ha ido. Por tanto, amados, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.